If you are not Jewish, then it might be difficult for you to understand how hard it is for a Jewish person today to become a follower of Jesus Christ. Now, I understand that in one sense it's not only hard, it's actually impossible for any of us to believe in Jesus without the grace of God in our lives, regenerating us and granting us the gifts of faith and repentance to trust Christ for salvation. But in another sense, becoming a Christian for a Jewish person holds some real challenges, as certainly in the case of anyone brought up in an ethnic heritage with strong ties to its culture and its religion. And the reason for such challenges is just the high cost that a Jewish person often has to pay when they become a Christian. Very likely he will lose his Jewish friends who will want nothing to do with him anymore. So he'll be ostracized to the point where his whole sense of community as well as his social life will suddenly be taken from him. In some cases, he will lose his family because not only will they want nothing to do with him, but they may do what some parents of Jewish Christians do. They actually hold a funeral for their child to symbolize that in their eyes, their Christian son or daughter is just dead to them. If he's a member of a Jewish synagogue, he will be excommunicated because of his faith in Jesus, so that the community that helped to bring stability to his religious and his social life is now gone. And in the eyes of almost every Jewish individual he knows, he will forever be looked upon with disdain as a traitor, a turncoat, because in their eyes they feel as if in becoming a Christian, he has become a Gentile. Now that they're wrong, but from their perspective, that means that he has turned his back on his people, his culture, his entire ethnic heritage, and he's rejected it all. And no matter how much this Jewish Christian affirms his Jewish identity to them, he will always be considered a non-Jew by the Jewish community. Now, in addition to the loss of his friends, the loss of his family, the loss of his social life, for a Jewish person to come to faith in Jesus may also affect him economically, because he may find that some Jewish people don't want to do business with him anymore. They're just going to boycott him. And for most Jewish people, all of this is just too much for them. Even if they intellectually agree that Jesus is the Messiah, they may not be willing to pay this high of a price to become one of his followers. In fact, I can recall that soon after coming to faith in Jesus, I witnessed to my mom about the Lord. I told her about Jesus, and I found her surprisingly receptive to the gospel, to the point where she seemed to be in agreement with what I was telling her about the Lord. But open though she was, in that sense, she wasn't about to accept him as her Lord and Savior. Why? Because for her to accept Christ meant that she could lose everything that was dear to her. Her husband, her family, her friends, her social life, her sense of community, the approval and the respect of her peers. She wasn't willing at that point to give up all of that for Christ. Now, in light of how difficult it is for a Jewish person today to believe in Jesus, imagine how hard it was for the Jewish people of Christ's day to embrace him as the Messiah. We often don't think about this. But for them to accept Christ would mean not only losing their friends and loved ones, it would also mean defying their entire nation and their leaders, the religious leaders of their nation, because it was their nation and their leaders who had officially rejected Jesus as the Messiah and had accused him of blasphemy, of being a Sabbath breaker, demonic, a fraudulent Messiah, and because of this, they had him executed.
Now, to get a little glimpse into what it meant for Jewish people of that day to go against their religious authorities by believing in Jesus, we're given some insight from an incident that took place during Christ's ministry recorded for us in John chapter 9. It's a story of how Jesus healed a man who had been blind from his birth. Now, this was a remarkable miracle, so remarkable that a comment is actually made about this miracle in John 9:32, saying, since the beginning of time it has not been heard that anyone opened the eyes of a person born blind. In other words, it's never been done. It's the most astounding thing they had ever heard of. So in light of such an amazing miracle, you would think that it would have resulted in scores of people coming to faith in Jesus. That wasn't the case, because what we read in John chapter 9 is that it only caused conflict between this man, his family, and the religious leaders. Let me read it to you. John chapter 9, 13 through 23. They brought to the Pharisees the man who was formerly blind. Now it was a Sabbath day. It was a Sabbath, rather, on the day when Jesus made the clay and opened his eyes. Then the Pharisees also were asking him again how he received his sight. And he said to them, he applied clay to my eyes, I washed, and I see. Therefore, some of the Pharisees were saying, this man is not from God because he doesn't keep the Sabbath. But others were saying, how can a man who is a sinner perform such signs? And there was a division amongst them. So they said to the blind man again, what do you say about him, since he opened your eyes? And he said, he's a prophet. The Jews, and when John says the Jews, he means the Jewish leaders. The Jews then did not believe it of him. They had been blind, that he had been blind and had received sight, until they called the parents of the very one who had received the sight and questioned them, saying, is this your son who you say was born blind? Then how does he now see? His parents answered and said, we know that this is our son and that he was born blind, but how he now sees, we don't know, or who opened his eyes, we do not know. Ask him, he's of age. He'll speak for himself. His parents said this because they were afraid of the Jews. But the Jews had already agreed that if anyone confessed him, meaning Jesus, to be the Christ, he was to be put out of the synagogue. For this reason, John says, his parents said, he's of age, ask him. Now, what we read here, folks, reveals that the Pharisees had so much hostility towards Jesus that they were the ones who were actually blind. So blinded by their sin and hatred that they couldn't see what was obvious, that Jesus was the Messiah, and this miracle affirmed that. And in their opposition to Jesus, they said that anyone who confessed him as the Messiah, anyone who just spoke of him that he might be the Messiah, that person was to be put out of the synagogue. And for a Jewish person of that day to be put out of the synagogue meant that you were expelled and you were excommunicated. And not just from the synagogue, but from your entire Jewish world, the world that you grew up belonging to. You were now an outcast, socially, economically, religiously. And this man's parents were so fearful of this happening to them that they refused to make even a suggested comment, anything positive, that Jesus, might be the Messiah. Now, if it was this hard for one Jewish family of that day to believe in Jesus, then imagine the formidable task facing the Apostle Peter as he stands on the day of Pentecost before thousands of Jewish people in the city of Jerusalem, many of them hostile towards Christ, many of them the same ones who only a few weeks earlier had cried out to Pontius Pilate, crucify him. And here stands Peter giving them a sermon, attempting to persuade them that the one they rejected and crucified is their Messiah.
And you would think that Peter, knowing all of the obstacles, all of the challenges facing any Jewish person who would accept Jesus, you would think that he might have attempted to soft pedal his words in order to just, tone down the message about Jesus. Or that he might have tried to make it as easy as possible for these people to accept Jesus as Savior. Or he might have removed anything in his sermon that might make them feel uncomfortable and uneasy. But that's not at all what Peter did. Not at all. Far from trying to make the truth about Jesus taste more palatable, Peter does just the opposite. He does everything he can do to make them feel uncomfortable by accusing them of being guilty of murdering their own Messiah, the one who is the Lord God. And this coming from Jewish Peter, Simon, son of Jonah. Notice what he says in verses 22 and 23. He said, "Men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through him in your midst, just as you yourselves know. This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death." He tells them that they knew about Christ's miracles. Many of them even saw Jesus perform these miracles, and yet they nailed him to a cross by the hands of lawless Gentile Romans. He says, he goes on in verse 36 to say, "Therefore let all the house of Israel know for certain that God has made him both Lord and Messiah, or Christ, this Jesus whom you crucified." Not only did he tell them that they were guilty of turning him over to the Romans, but he dared to tell them that God holds them responsible for crucifying their own Messiah and Lord. Now, folks, Peter's sermon to us is a great reminder that we are called to proclaim Christ without any compromise or fear of consequences. We dare not dilute the truth about Jesus and man's culpability before God in order to make the gospel sound more appealing and more attractive. Eternal souls are at stake. So we must tell them the whole truth about Christ, because this is what they need to hear to be saved from God's wrath. They need to know who Jesus is. They need to know what he accomplished on the cross. They need to know their guilt before God. They need to know how to be saved, how to be rescued. They need that so they can be forgiven of their sins. That's exactly what Peter tells them in the sermon on the day of Pentecost. Now, since we have been engaged in studying this sermon for the last few weeks, I'm not going to take the time to review the details of what we have previously covered, but I do want to remind you that this was a sermon given by Peter for the purpose of explaining to the Jewish people residing in Jerusalem why they were hearing that day 120 Galilean Jews speaking of the mighty deeds of God in foreign languages that they had never previously learned. Back in verse 12, the people asked this question: what does this mean? Well, explain this to us. What's the interpretation? And in response, Peter, representing the apostles, he gets up, he faces them, and he gives them a sermon explaining the meaning of this amazing scene. His sermon answers their question: what does this mean? And in the process of explaining that what they were hearing and observing was the fulfillment of prophecy from the Old Testament book of Joel concerning the Spirit's outpouring in the last days, meaning the days initiated by the Messiah's arrival, Peter brilliantly, naturally transitions from this to explaining who the Messiah is. These are the last days. The pouring out of the Spirit proves it. The last days means that Messiah has come. Now, let me tell you who the Messiah is. He tells them that it is Jesus of Nazareth. And to prove to them that Jesus is the true Messiah, he presents in chronological order 4 stages of Jesus' earthly ministry. We've already looked at 3 of them: his life, his death, and last week we examined his resurrection. Now this morning we move on to the 4th and the final phase of Christ's earthly ministry as we see how Peter argues
excuse for Jesus being the Messiah by showing that Christ's exaltation following his ascension proves that he is the Messiah. Let's begin by looking at verse 33. Therefore, having been exalted to the right hand of Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, habiendo explicado que fue Dios que resucitó a Jesús, ahora Pedro nos dice la próxima cosa que le pasó a Jesús, lo próximo que le sucedió, en términos de lo que sucedió después de la resurrección, fue el exaltado a la diestra de Dios. Entonces, ahora primero, ¿qué es lo que significa a la diestra de Dios? Y entonces, ¿por qué Pedro se ve obligado a mencionar la exaltación de Dios, la exaltación de Cristo a la diestra de Dios? ¿Por qué lo explica con estas palabras? Ya nos ha dado bastantes argumentos con la vida, la muerte y la resurrección para comprobar que Jesús es el Mesías. Entonces, ahora, ¿por qué está ahora hablando de la exaltación en el cielo? Entonces, Pedro sabe exactamente lo que está haciendo. Él continúa su argumento defendiendo, comprobando que Jesús es el Mesías. Pero ahora vamos un paso más allá. Entonces vamos a explicar. La expresión a la diestra de Dios se refiere a la posición de más alto honor y autoridad. Entonces estar a la diestra de Dios era estar en el lugar más exaltado del universo porque era el lugar de más alto poder. Y Pedro dice que después de ser resucitado, Jesús asciende al cielo, a donde Dios Padre lo ha exaltado a su diestra, que es el lugar de más alta prominencia. Entonces ahora vemos lo que continúa, lo que dice en el 33. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo Pedro? Esta multitud judía le había pedido a los apóstoles que explicaran que explicaba el significado de que estuvieran 120 judíos galileos hablando en todos estos idiomas. Ese Pedro inicialmente, entonces explica que este es el cumplimiento de la profecía de Joel, que en los días de la llegada del Mesías, Dios derramaría su espíritu sobre toda su gente. Entonces eso es lo que estaba en el versículo 17. Entonces Dios está cumpliendo su profecía, lo que él había dicho que iba a hacer. Entonces todos estos están recibiendo el Espíritu Santo. Entonces ahora explica que Jesús es el Mesías. Los milagros lo comprobaban. El hecho de que Dios predeterminó su muerte lo comprobó. Su resurrección inmediata en cumplimiento de la profecía de David en el Salmo 16 lo comprueba. Y ahora el hecho que es Jesús a la diestra, exaltado a la diestra de Dios, que es el que está derramando el Espíritu Santo, comprueba no solamente que Él es el Mesías, pero que es Señor Dios al igual. Eso es lo que está llegando, que este es Dios, Mesías, Dios y Señor. Entonces la profecía de Joel decía que Dios iba a derramar su espíritu. Ahora en decirle a esta multitud que era Jesús el que derramó el espíritu, lo que está es diciendo que Jesús el Mesías también es Señor Dios. Cuando Pedro dice que Jesús recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, significa durante su ministerio terrenal, Jesús había dicho a sus discípulos que su Padre enviaría el Espíritu Santo. Esta era la promesa del Padre. Vemos en Juan 14:26, a donde dice, pero el Consolador Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Y también en Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí.
Y aunque fue el Padre quien prometió el Espíritu Santo, actualmente fue Jesús el exaltado a la diestra del Padre que derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Él es el que lo hizo. Y esto es exactamente lo que Jesús le había dicho a los discípulos que él iba a hacer. En Lucas 24:49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. El Padre prometió y yo soy el que lo estoy cumpliendo. Entonces Pedro ha completado el sermón empezándolo explicando explicando el milagro de Pentecostés como Dios derramando su espíritu. Pedro ahora nos dice que es Jesús que es responsable por la derramada del espíritu. Entonces relacionando que Jesús es Dios. Y ese es el punto muy particular que Pedro está haciendo, porque en el próximo versículo lo vemos. Entonces el próximo texto que Hechos 2:34, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora Pedro está haciendo este comentario del rey David sobre el hecho que David no ha ascendido al cielo un cuerpo resucitado. Pero David no ha sido resucitado. Pero les digo que la tumba de David está ahí con ellos, que su cuerpo descompuesto todavía está aquí en la tierra, no está en el cielo. Entonces David no ascendió. Entonces, habiendo dicho esto sobre David, entonces Pedro cita el primer versículo de un salmo muy importante que escribió David, Salmo 110. Está citando aquí el Salmo 110. Este versículo es citado más veces que ningún otro versículo del Viejo Testamento. Es citado las más veces en el Nuevo Testamento. O se cita directamente o se refiere a más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Y el libro de Hebreos, solamente el libro de Hebreos lo hace varias veces. Es un versículo muy importante. Entonces, cuando uno ve su significado, uno entiende el por qué se cita tanto. Aquí es lo que dice el Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso, lo primero que vemos es que David, el autor del Salmo, dice que el Señor le dijo algo a su Señor. Entonces, antes que continuemos, tenemos que entender quién es que está hablando y a quién es que se le está hablando. O sea, el idioma hebreo tiene varias palabras que se traducen Señor. El primer Señor que David usa en este versículo es la palabra hebrea Jehová o Yahweh. Y es el nombre sagrado de Dios, el que le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Cuando Moisés le pregunta quién es, y el Señor le dice, yo soy el que soy. Y es un nombre que le pertenece exclusivamente al Dios de Israel. Soy el gran yo soy, el supremo autoexistente. Así que David nos dice que es Yahweh, el Jehová que está hablando. ¿Y a quién es que le está hablando? Entonces le dice, le está hablando a mi Señor. Entonces, ¿quién es el Señor de David? Bueno, esta es otra palabra hebrea para Señor, pero no es Jehová ni Yahweh, es Adonai. Y Adonai es una palabra que significa aquel que es superior. Y a veces se usa esta palabra en el Viejo Testamento para hablar de Dios como el soberano, como el supremo. Pero a veces también se puede usar en el sentido humano para un ser humano que es superior a uno en posición, autoridad, etc.
Pero aquí David obviamente está usando Adonai para referirse a Dios y no a un ser humano, porque en esos días David era el rey supremo sobre la tierra, su reino era el reino más fuerte de toda la tierra, así que no había ningún ser humano a quien David le diría mi Señor. O sea, David lo que nos está diciendo es que Dios le dijo algo a Dios. En otras palabras, esta es una conversación dentro de la Trinidad, entre los dos de las personas de la Trinidad, entre Dios Padre, hablándole a Dios Hijo. Y le está diciendo al Señor de David que se siente a su diestra, que es la posición de más alto poder y autoridad. Entonces, no en balde que se cita tanto este versículo en el Nuevo Testamento, porque es un comentario clarísimo, un versículo clarísimo que afirma que Jesucristo es Dios. Jesucristo mismo citó este versículo para afirmar su deidad en Mateo 22, en los versículos 41 a 46. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron de David. Él les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno de este día se atrevió a hacerle más preguntas. Sabiendo que los fariseos entendían que el Mesías era el hijo de David, significando que era uno de sus descendientes, todos los judíos sabían que el Mesías tenía que venir de la línea de David. Entonces Jesús les pregunta ahora que expliquen cómo David podría referirse a él como su Señor. Ahora no sabían la respuesta, pero usted sí lo sabe. Porque el Mesías es igual hijo de David porque es humano, un descendiente de David, y también es Señor de David porque es pura deidad. Entonces Él es pura deidad y es puro humano. Él es el único que es Dios hombre completamente. Y como Dios, el Dios hombre, Él ha sido exaltado por Dios el Padre para reinar supremo en la posición de más alta autoridad. Y fíjese, en esta posición tan exaltada, Jesús va a dominar a todos sus enemigos. Entonces, todavía refiriéndose al Salmo 110, en el versículo 35 continuando, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿qué es lo que significa en el mundo antiguo cuando un rey victorioso pondría a su enemigo cara baja, con la cara para abajo en el piso? Entonces le pondría el pie en el cuello. Entonces el cuello del conquistado sería más o menos como una banqueta para sus pies. Boca abajo estaba entonces en el piso, una posición de humillación. Eso es lo que David está diciendo y Pedro está afirmando es que Jesús, como el Mesías exaltado y el Señor, algún día va a reinar y va a dominar a todos sus enemigos. Todos van a arrodillarse ante Él como Señor exaltado. Y esto es exactamente lo que nos dicen los versículos, las Escrituras. Vemos en Filipenses 2, 9 a 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, algunos se arrodillan ante Cristo voluntariamente, eso es lo que ha hecho todo creyente, ¿no? Voluntariamente hemos dedicado nuestra vida, nos hemos sometido a su soberanía sobre nuestras vidas. Pero otros no vienen voluntariamente. Continúan rebelándose en contra de Cristo, le huyen más bien. Viven completamente ignorándolo a Él, ignorando sus normas de santidad, pero algún día
van a estar parados ante Cristo y van a verse obligados a reconocer su señoría. Forzosamente se arrodillarán, aunque Dios les tenga que romper las rodillas para que pase, y van a confesar que Jesucristo es Señor. Entonces usted no quiere ser parte de ese grupo, usted quiere venir voluntariamente. El grupo que voluntariamente le dé la rodilla a Cristo, se arrodilla ante Él. Porque si usted se ve obligado, Él lo va a dominar a usted como un enemigo y no como un amigo. Entonces, con este último comentario sobre la exaltación de Jesús, Pedro ahora nos ha hecho el caso que Jesús no solamente es el Mesías, pero también es Señor. Su vida, su muerte, su resurrección, su exaltación, toda la evidencia abundante que Jesús el Nazareno es el Mesías y el Señor de Israel. La única cosa que le queda hacer a Pedro es cerrar su sermón. Y lo cierra con una afirmación muy fuerte y una acusación. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora le está viniendo afirmándole y acusándolos en Hechos 2:36. Esa es la primera cosa que hace Pedro cuando está cerrando su sermón, es afirmar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, hablándole a estas miles de personas, esta multitud judía que está parada ahí, Pedro quiere y que todo Israel sepa que basado en todo lo que él le ha dicho sobre Jesús, ellos pueden estar seguros que Dios lo ha hecho el Señor y Cristo, significando que Él es el Mesías, el ungido y Dios. Pedro lo que está es enfatizando que entiendan esto. Entonces, Pedro no es que nos está diciendo que Jesús no era Señor y Mesías anteriormente, tampoco, no vamos a tampoco interpretar eso. Jesús siempre ha sido Señor y Mesías, hasta en su infancia se reconoció que era Señor y Mesías, lo vemos en Lucas, cuando nació ya se sabía que era el profetizado Señor y Mesías que venía, en Lucas 2:11. Los ángeles dijeron, porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, desde todo, siempre, eternamente ha sido Señor. Señor y Mesías. Entonces, cuando él está anunciando a los pastores de Belén que Jesús había nacido, los ángeles se refirieron a él como el Cristo, como el Señor, como Señor. Así que para enfatizar que nunca ha habido un momento donde Jesús no era Señor y Mesías, pero lo que Pedro nos está diciendo es que después de su resurrección, Dios Padre lo exaltó de tal manera que ahora le ejercita su poder como Mesías y Señor. Como lo dice John Stott, Dios lo exaltó a ser en realidad y poder lo que ya él era por derecho. Entonces, Pedro está afirmando que toda la casa de Israel, todo Israel puede saber con certeza, basada en evidencia bíblica, que Dios ha designado a Jesús como Mesías, lo ha exaltado como Mesías y como Dios, para que reine y sea supremo sobre todo, incluyendo sus enemigos que algún día se van a arrodillar ante él en sumisión a su autoridad. Entonces, basado en la exaltación de Cristo como Señor y Mesías, ahora Pedro los acusa, viene con esta acusación agonizadora en contra de aquello, porque ahorita ellos son enemigos de Cristo, los está acusando porque lo crucificaron a su Mesías y a su Señor, en la segunda parte del 36. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Pedro está diciendo las palabras más solemnes, más agonadoras que jamás se hayan podido haber oído, que son culpables de haber cometido el peor crimen jamás hecho,